El PRI tiene, en año que no hay elecciones, más de 800 millones de pesos de subsidio. Sí. ¿Qué va a tratar de hacer Alito? Mantener al PRI vivo para seguir cobrando los 800 millones de pesos por año. Obvio. Y hacer con ellos lo que quiera. Entonces va a tratar de darle vida el mayor tiempo posible. Ya. O sea, negocio. Es negocio. O sea, es negocio. Para él es negocio. Como es para Jorge Emilio y para... Exactamente. Para Dante. Se ven en la mejor postura. Claro. Así va a terminar. Sucede que el PRI está en Morena. Sí. Si estás buscando al PRI, no lo busques en Insurgentes Norte. No. Está en Morena. Entonces, a eso me refería cuando hacía la pregunta, ¿no? Porque a lo mejor esa es la intención, desaparecer y no nada más al PRI, Pero sino a todo partido de oposición. Pero yo no creo que sea... No creo. Yo creo que el PRI... ¿Sabes lo que es un autogol en fútbol? Imagínate un partido... No me gusta el fútbol, pero... Imagínate un partido Real Madrid-PRI. Ajá. Iría ganando el Real Madrid unos 44-0. ¿Quiénes anotaron los goles? Fueron 44 autogoles. O sea, no necesitan, hijo. Se están desquebrajando porque no han sabido reinventarse. Y si no reinventas un partido, si no lo pones a un partido al siglo XXI, con toda la historia chingona que tiene, claro, estás equivocado. Estás muy equivocado. No, déjame abundar en lo que dices. Sí. El PRI tiene, en año que no hay elecciones, más de 800 millones de pesos de subsidio. Sí. ¿Qué va a tratar de hacer Alito? Mantener al PRI vivo para seguir cobrando los 800 millones de pesos por año. Obvio. Y hacer con ellos lo que quiera. Entonces va a tratar de darle vida el mayor tiempo posible. Ya. O sea, negocio. Es negocio. O sea, es negocio. Para él es negocio. Como es para Jorge Emilio y para... Exactamente. Para Dante. Se ven en la mejor postura. Claro. Así va a terminar. Sucede que el PRI está en Morena. Sí. Si estás buscando al PRI, no lo busques en Insurgentes Norte. No. Está en Morena. Si no, pregúntale a Erubiel y todo. A Murat. Pregúntale. Sí. Sarita. Se oye mal. Sí. Te escuchamos. A ver, sí es cierto, Morena ha recreado, adoptado y adaptado las viejas prácticas del PRI hegemónico, cuando éramos un partido prácticamente único, y también las mañas, completitas. Lo que Morena no ha tomado, y que es la esencia del PRI, es la capacidad para crear instituciones y la visión de Estado que normó siempre su conducción política del país. Más que pensar en el partido, por su origen mismo desde el poder, construido para garantizar la transmisión pacífica del poder, hizo que el PRI permanentemente antepusiera los intereses del país a los intereses partidistas. Así pudo el PRI encabezar la construcción legislativa de la transición política, esa reforma que culmina con la creación del Instituto Federal Electoral como institución ciudadanizada, con el establecimiento del financiamiento público, el acceso a los medios de comunicación equitativamente para los partidos, etcétera. Es decir, reglas de competencia electoral que llevaron finalmente a que el PRI perdiera la mayoría en 1997 en la Cámara de Diputados y la presidencia de la República en el 2000. Desde el 97 hasta el 2 de junio fue el periodo de la transición en que la competencia electoral entre partidos políticos definió la distribución del poder en México. En la elección del 27, nuevamente las oposiciones van a luchar contra un régimen político y su brazo electoral que es Morena.
a diferencia de hace 50 años, en que el brazo electoral del régimen político era el PRI, entonces el 27 va a ser Morena. El problema fundamental, Carlos, que creo que no está resuelto, es si el PRI es capaz de adaptarse en un sistema dominado por un régimen autoritario a ser una verdadera oposición. Si nacimos desde el poder, si el ADN político del PRI está definido por el poder, yo no sé si el PRI va a poder sobrevivir a estas condiciones. Es distinto en el caso de Acción Nacional. El PAN nació desde la oposición al Estado de la Revolución y a su partido, que era el PRI. 10 años después de que nació nuestro abuelito, el PNR, nació el PAN. Ellos sí lo tienen en su ADN. Son oposición, solo es cuestión de que le quiten toda esta descomposición que han tenido para que puedan resurgir como verdaderamente una oposición. Dulce. Entonces esa es mi reflexión de profundidad, Carlos. Te hablo de como mercadólogo antes de ir con Sarita. Hablé con Alito, hablé con Marco, hablé con Jesús. Siempre hablé separado con ellos. Les traté de explicar que el problema que tienen sus partidos en esta elección no es un problema de política, es un problema de mercado, de mercadotecnia, cuyo objetivo que tenían que haber hecho es aumentar su participación de mercado. Todos sabemos perfectamente bien, todos, que una elección se gana en movimiento territorial, jamás en publicidad. Todos lo sabemos. Si el PAN llegó con 34% de supervisores a las casillas, no llenaron el 100%. Nosotros no tengo idea cuántas. Como 50. 50%. Pues como dicen en mi rancho, tápate los oídos, ya de follar ni hablamos. Sarita. Oye, Es la verdad. es muy cierto. Es la verdad. Ni Nunca hablamos. hicieron caso. Nunca, A ver. nunca. ¿Por qué? Pregúntate por qué. Porque el dinero se lo quedaron. En lugar de utilizarlo para la estructura territorial y tener cuadros en los estados y en los municipios, lo utilizaron para atender al grupo que está en el poder. O sea, empresas pobres, empresarios ricos. Sí, señor. Los errores son el mecanismo por el cual conseguimos evolucionar como individuos y crecer como personas. Nadie nace sabiéndolo todo de la vida o sobre el mundo que le rodea. Por eso, a través del método ensayo-error, es posible que las personas podamos aprender cómo debemos actuar y por qué debemos hacerlo de una determinada manera. Hay quien no aprende de ellos y hay quien ni los ve y pasa toda su vida repitiéndolos en un ciclo infinito de infelicidad inconsciente y problemas emocionales. A pesar de frases como aprendemos de los errores o tropezar 2 veces con la misma piedra y de que sabemos que la vida y la ciencia ocurren por ensayo o error, no aceptamos con facilidad nuestras derrotas. No existe la cultura de revisar el error para extraer el aprendizaje que vino con esa experiencia. Nos cuesta aprender de los errores, también nos ocurre en la vida cotidiana. A veces nos perpetuamos repitiendo errores varias veces sin aprender de ello. Tal es el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, pues parece que para él su egoísmo es más grande que sus errores, y eso ya es decir mucho, además de ser más grande que el propio PRI. Nada en la vida es espontáneo, ni siquiera lo que podemos considerar como accidente o casualidad, y menos en política. No es como que uno salga de su casa y de pronto hay un árbol en la entrada. Primero tuvo que haber una semilla, hay todo un proceso y al cabo del tiempo vemos las consecuencias. El gran golpe para el PRI que lo mandó a la lona y de donde no se pudo levantar sin duda fue perder el Estado de México. Y digo perder entre comillas porque fue evidente la entrega en charola de plata por parte de Alfredo del Mazo. Recordemos que el Estado de México era considerado el bastión del Partido Tricolor, lugar de donde salieron políticos mexicanos de larga trayectoria, en particular aquellos que llegaron a ser presidentes.
La última candidata que tuvo el PRI a la gubernatura del Estado de México fue Alejandra del Moral, y como decenas de priistas terminó por engrosar las filas de Morena, y su antecesor, Alfredo del Mazo, fue expulsado del partido por traidor. Hoy el PRI apenas llega a mantener 2 estados de 32, Durango y Coahuila. De ese tamaño la crisis en la que se encuentra el otrora partido más poderoso. Con la llegada de Morena al poder, el PRI tuvo sus primeras convulsiones. Los principales problemas que presentó fueron, además de perder gobiernos en varios estados, las divisiones muy marcadas entre los propios militantes del partido. Por un lado, los que apoyan a Alito y los que no. Justo esta situación fue la que provocó que personajes fuertes como Osorio Chong o Claudia Ruiz Massieu renunciaran, ya sin mencionar que muchos más de perfil más bajo se alinearan a las filas del partido Guinda. Y es que si algo ha caracterizado a Morena desde su fundación es absorber el cascajo de otros partidos, por lo que era obvio un éxodo de más tricolores hacia los guindas, para conformar el Primor. Algo que tiene toda la lógica, pues si algo despierta el hambre de los políticos es el acceso al poder. ¿Y hoy quién lo tiene? Exacto. Lo que da como resultado que Morena se haya convertido en un partido hegemónico. Es patético, por decirlo menos, que el PRI haya obtenido en estas pasadas elecciones solamente poco más de 5.4 millones de votos, menos del 10%, lo que dejó como saldo 34 diputados de un total de 500, un penoso quinto puesto en esa Cámara, y 17 senadores el tercer puesto. El PRI estuvo con tanques de oxígeno del 2012 al 2018, pero de inmediato entró en terapia intensiva, y hoy se enfrenta a una situación que puede representar su etapa terminal. No ha muerto y puede estar en coma, pero está inconsciente, pues ha perdido el rumbo en la dirección y de nueva sangre en lo que a militantes se refiere, algo que en contraste conserva el PAN. Por otro lado, si López Obrador logra concretar otra de sus propuestas como la de eliminar las candidaturas plurinominales, podría representar el tiro de gracia para el PRI y ahora sí ir organizando el servicio fúnebre. Si existe alguien que se ha encargado de bajarle las defensas al partido y dejarlo postrado a punto de morir, ese es Alito Moreno. El día de ayer, domingo 7 de julio, el Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo su Asamblea Nacional Ordinaria con un tema central, la posible reelección de Alejandro Moreno como presidente del partido, quien busca hasta 3 periodos consecutivos de 4 años en la presidencia. Los estatutos del PRI prohíben que el dirigente nacional del partido se pueda reelegir para futuros mandatos, pero la Comisión Nacional de Dictamen propuso cambiar la redacción para que esto fuera posible. El intento de Moreno por reelegirse ha dividido al priismo entre quienes lo respaldan y quienes piden su renuncia inmediata. No hay que ser un genio, vidente ni analista político de tercer grado para tener presente que el gran fracaso del PRI se nutrió durante años de conflictos sociales, políticos y económicos, además de llevar a cabo las peores prácticas, lo que le generó un enorme desprestigio y rechazo entre los ciudadanos que persiste hasta el día de hoy. Es el partido peor calificado por los mexicanos, y si a eso le agregamos a la receta la incompetencia y soberbia de buena parte de sus miembros, pues nos da como resultado la aplastante victoria de López Obrador. Algo muy irónico, pues como ya mencioné, Morena está formado principalmente por expriistas. Por tal motivo no es que el tricolor vaya a desaparecer precisamente, pues el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esos expriistas ven en la hegemonía morenista una reedición del antiguo sistema de ese PRI de antaño, con sus prácticas populistas clientelares y todas sus viejas marrullerías para conservar el poder absoluto. Todo indica que Alito Moreno no toma en cuenta, ni le interesa, eso de aprender de los errores, decisión que terminará por llevar al partido a su último aliento. La crisis del PRI se debe principalmente a que jamás fue un partido ideológico, solamente está unificado abrazando el monopolio del poder. Por esta razón, si sobrevive, pasará a ser simplemente un instituto político satélite en estado vegetativo. O visto de otra forma, estará en agonía, experimentando una muerte lenta y dolorosa. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV.